Segunda parte. Edén, Igudaizeru, la guerra de los cielos. Edén. La estirpe del hombre original se multiplicó en Baledén. Crearon bellas ciudades y desarrollaron una floreciente civilización. Sucede que en Baledén la atracción magnética es bastante débil, dando un peso casi nulo a los cuerpos y masas. Ello permite que los Eduen puedan ejecutar largos saltos, tirarse de elevadas alturas sin grandes riesgos y, en ciertas circunstancias, volar aprovechando las corrientes de aire originadas por las diferencias de temperatura. En este magnífico globo, el proceso conocido aquí por día y noche no existe. En los inviernos cae nieve abundante en más de la mitad de su territorio, pareciéndose mucho aquellas zonas a las actuales tierras del Canadá y Rusia. Según el libro, se trataría de un mundo situado en un sistema binario o incluso trino de soles. Continuemos. La población humana ocupa solamente la quinta parte de su superficie vegetal, siendo sin embargo un territorio muchísimo mayor que todas las tierras no sumergidas de este globo. Para vivir escogen las zonas más templadas, cuya temperatura media es muy parecida a la del Lebanon antiguo. La pared cuadrada que circunda la ciudad capital, tiene varios cientos de metros de altura, no sirviendo para la defensa y está construida en piedras talladas de 4 a 8 metros de largo. Son muy notables el magnífico palacio y su jardín, de una gran extensión, y el Museo de Arte. En su Academia de los Hechos Ocurridos y por Ocurrir, son registrados en imágenes y sonidos, a medida de producirse, todos los hechos acaecidos en cualquier globo habitado por seres vivos desplazándose. Dios Todopoderoso y los sabios pueden consultar en todo momento los datos deseados. Presenciando, sentados en sus butacas, los hechos históricos acontecidos en esta tierra, con imagen en color natural y sonido original. Les es factible oír una conversación realizada en una u otra época pasada y en no importa qué lugar, aunque sea a 1000 metros bajo tierra o en una sala con espesos muros de cemento armado o acero. En Edenga, que es la capital de Baledén, se sitúa el trono magnífico de Jaungoico Señor del Cielo, y el Andibadzar, gran asamblea, de los sabios ancianos. Los Edu estuvieron por algún tiempo en la ignorancia de su origen como hombres, pero, durante el reinado de Dios Todopoderoso se logró descubrir el motor original del cual surgían todos los seres vivos existentes en los diversos globos. Dios Todopoderoso, quien no tiene asociado, es el más perfecto entre todos los hombres. Comenzó su reinado en los cielos hace más de 300.000 años. Esto es algún tiempo después de que fueron creados los hombres de Edén y de los otros globos. Según el libro, en esta obra hacemos una distinción entre el principio increado que dio origen a todo lo creado, a los creadores del hombre original y a Dios. El término Dios proviene de Adi, Os, nuestra inteligencia, refiriéndose al aspecto elevado de la suprema sabiduría. Para denominar a Dios también se utilizó el término Gou, que significa, elevado, arriba, refiriéndose también al espíritu que se denominó Gou. Continuemos. Fue Dios quien comprendió la naturaleza dual e imperfecta del origen creador, Ra. La obra famosa de Dios Todopoderoso consistió en tratar de anular en lo más posible todas o casi todas las malas obras de Ra, modificar algunas, perfeccionar a muchas y lo considerado como un gran triunfo de su parte, crear también seres vivientes, según la voluntad de los hombres. Entre los muchos animales creados durante el largo reinado de Dios Todopoderoso, el caballo fue siempre presentado como el logro más perfecto, quedando pues como símbolo de los Edu y más tarde de los Bedu, sobre todo en esta tierra al recrear ese animal. A partir de aquel instante quedaba evidente que las obras de Dios Todopoderoso eclipsaban a las de Ra, o en todo caso las completaban y perfeccionaban, dando así una nota de superioridad y sabiduría que el mismo Creador, actuando, rigiendo y pensando con los rayos del gran sol, parecía admitir e incluso daba muestras de someterse a sus consecuencias. Este era el poder de Dios dominar de Ra, que los Edu reivindicaban para siempre y entregarían a Dios B, al mismo momento se sentara sobre el magnífico trono de Baledén. El poder del Señor de los cielos, es tal que puede devolver la vida a los seres y los hombres. Cosa que Ra no puede hacer con ningún ser que haya existido en un tiempo.
El Señor de los mundos puede otorgar a los hombres una segunda vida en cualquiera de los globos del cielo o bien la vida eterna, que consiste en un periodo de tiempo muy extenso dentro de un mismo cuerpo para luego pasar el alma en lo zabal. Según el libro, literalmente, sueño abierto o ancho. Nosotros viviríamos en el plano existencial del sueño cerrado. Obsérvese el concepto de existencia como es decir, un sueño. Continuemos. Empero, la vida eterna solo es accesible a los santos, los mártires y los héroes. Esa es su promesa a los que creen en él y siguen el modelo dado. Él ha embellecido los cielos haciendo que globos yermos y sin vida fuesen habilitados, llenándolos de aguas y ríos, de espesos bosques y grandes llanuras. Con valles donde crecen numerosos frutos y hermosas flores. Él puso en ellos muchas especies de animales e incluso creó otros apropiados al hábitat. Cuando todo esto estaba hecho, viendo el que se producía según el plan previsto, enviaba al hombre para que los poblase y les decía, multiplicaos y prosperad. En verdad, Dios hace esto y otras muchas maravillas. Su ciencia y poder son inmensos, es por ello que es llamado Todopoderoso. Aclaramos el camino para que los hombres salgan de las tinieblas y abracen la luz que emana del Poderoso, de Dios, a quien pertenece lo que está en los mundos y en la tierra. Utilizamos la lengua de las gentes y les instruimos. Pero Dios guía a quien quiere y extravía a quien quiere. Él es el poderoso, el sabio. Él es justo en sus obras, a él se remite toda cosa. Gudaizeru. La guerra de los cielos. Con el tiempo, los Eduen alcanzaron grandes conocimientos en todas las ciencias. Pronto adquirieron la tecnología suficiente como para realizar viajes a través de los astros y explorar e incluso habitar otros globos celestes. Y los Eduen surcaron el cielo infinito. Después de numerosas exploraciones cada vez más lejanas, lograron detectar a las otras dos razas de seres humanos desarrolladas en Hispania y Nigeriazi. Los observaron y estudiaron durante un tiempo sin interferir en sus respectivas civilizaciones. Descubrieron sus cualidades así como sus imperfecciones. Todo esto ocurrió en una época en que decidieron cruzar esta Vía Láctea, por preguntarse qué habría al otro lado, ya que las imágenes que recibían a través de sus aparatos de información no llegaban con nitidez. Así es como descubrieron el globo de Hispanie, que era enorme, inmenso. Según el libro, de esta denominación deriva la nuestra actual de Vía Láctea. Baledén está situado en un sistema estelar que se sitúa hacia el centro de nuestra galaxia, aunque su ubicación exacta nos es desconocida por el momento. Continúo. En él habitaba una raza de humanos diferente a ellos, aunque de morfología bien parecida. Estaban inmersos en una civilización bastante primitiva. Los que mandaban actuaban con los más bajos instintos. Estos subyugaban de una forma despiadada a sus súbditos que vivían en constante temor. Eran dóciles y manejables ante el poder gobernante a causa de sus caracteres siempre asustadizos y educados para ser serviles. Pero, en general, los súbditos no eran malos humanos. En ellos el molde del hombre original había sufrido sensibles mutaciones, debidas principalmente a la placenta que los desarrolló primeramente y después a la atmósfera poco idónea que respiraban. Por estas causas y por la extraña influencia de aquel globo habitado por ancestrales criaturas sombrías, los Pale habían encarnado lo peor y más oscuro morando en el seno de Ra. Viendo Dios la lamentable naturaleza de aquellos humanos, pensó en la posibilidad de desarrollar la inteligencia de estos y solucionar sus problemas físicos, sociales y anímicos. Decidió entonces llevarse a algunos de entre los más cualificados representantes de los Pales a Edenga. Pretendió enseñarles la ciencia y las costumbres de los Edu con la esperanza de que éstos aprendiesen y desarrollaran las buenas cualidades del alma. Y según su voluntad, los Pales convivieron con los Edu aprendiendo conocimientos tecnológicos y científicos desarrollados en el hermoso y majestuoso globo de Edén. Pasó el tiempo sin grandes problemas ni reveses hasta que algunos de entre los Pales pensaron que el trato que recibían como trabajadores y ciudadanos en Edenga era injusto. Aquel pensamiento se extendió como una enfermedad infecciosa en la mente de todos ellos y, bien pronto vieron la posibilidad de rebelarse contra Dios y los Edu,
e imponer un nuevo orden social. Los Pales proponían al Señor de los mundos otro modelo de sociedad en el cual se igualase a todos los integrantes a la misma condición de provecho. Le decían que el pueblo debía ser gobernado por el pueblo y no por una jerarquía de sabios, héroes y reyes. Los Pales idearon ese orden, el cual decidieron poner en práctica, desafiando los mandatos de Dios. Esto le decían al Señor de los mundos. Según el libro, es así como, hace muchísimo tiempo, al menos más de 35.000 años atrás, nació por primera vez entre los hombres el socialismo y las ideas comunistas. Continuemos. Incluso pusieron en duda su autoridad arguyendo que Sol-Ra era superior a él pues fue quien los creó a todos, tanto a los Pale como a los Edu. Pero Dios conocía el secreto que se escondía en el corazón de Ra y las ocultas intenciones de algunos cabecillas de aquella revuelta. Ese conocimiento era su poder y su más grande éxito. Los Pales, que habían conseguido multiplicarse en gran medida y por ello se sentían confiados de su fuerza, desafiaban a Dios con provocar una insurrección de imprevisibles consecuencias. Ellos insistían en poner en duda la jerarquía, todos somos iguales gritaban. No recibían maltrato y cobraban por su trabajo un salario muy digno. Dios solo les prohibió ciertas cosas y les ordenó otras. Mas, los propiciadores del descontento erigidos en líderes pretendían alentar una revuelta en nombre de la igualdad, de la pacífica convivencia y de la libertad. Hermosas palabras que evocaban nobles sentimientos y con las cuales los líderes de la revuelta desafiaban la armoniosa vida de la civilización Edu. La cual, durante cientos de miles de años había vivido en paz. Líderes que guardaban en su corazón el resentimiento y la envidia. Sus verdaderos deseos eran derrocar a Dios y al consejo de sabios y hacerse los amos y señores de los cielos. Luego, una vez conseguido este propósito, ellos dictarían el nuevo orden creando su propia jerarquía de poder. Dios sabía todo esto. Él no admitió la posibilidad de establecer el tipo de orden que proponían los Pale. Ahora bien, les mostraba cuál era la diferencia entre los Edu y los Pale. Ambas estirpes humanas no eran de la misma condición biológico-anímica aunque su origen surgiera del mismo molde genético. Esta era la causa principal de la división existente entre ambas. Su demostración fue filosófica y científica avalada por multitud de pruebas concluyentes extraídas de experimentos llevados a cabo por la avanzada tecnología Eduen. Sus mandatos no eran fruto de un caprichoso carácter entregado al abuso de su autoridad siendo, por el contrario, el resultado de meditadas resoluciones ratificadas unánimemente por probados sabios del Consejo Supremo. Pero los Pales insistieron, queriendo demostrar que eran capaces de hacer y de actuar igual que los Edu. Tras varias reuniones entre las partes en conflicto, los alzados al ver que no conseguían sus propósitos comenzaron una sucia y violenta revolución en Baledén. Este fue el pago de agradecimiento por haber recibido instrucción y conocimiento de parte de los Edu. Ellos les dieron la ciencia y les liberaron del temor al poder que tanto les afligía en España y estos les solventaron con la revolución. Este era el espíritu corrosivo y traidor que se ocultaba en muchos de aquellos humanos. Y hubo guerra en los cielos y en aquella, los orgullosos revolucionarios fueron vencidos sufriendo numerosas bajas. De este modo tuvieron que rendirse ante el Señor de los mundos, pidiéndole clemencia. Y Dios fue misericordioso con ellos firmando un tratado de paz, el célebre tratado Jaungoy-Kotar, por el cual no queriendo acabar totalmente con los Pale les daba a estos toda la parte izquierda de la Biela Ketu cuando, desde Edén se mira a las miriadas de su condie. Según el libro, esta palabra parece referirse a la región central de nuestra galaxia. Zona sumamente colmada de estrellas y donde se supone está un inmenso sol central. Continuemos. Y quedó establecido que el reino de Dios estaría situado a la derecha de la Biela Ketu y el de los Pale a la izquierda. De esta forma, los Pale podrían desarrollar con total independencia y dentro de la jurisdicción cedida por Dios su propia civilización, con el orden social que gustasen sus gobernantes. Así, tal vez, con el paso de los Seikolau, pudiesen en verdad demostrar que eran capaces de alcanzar la perfección de que hacían muestra los Edu. Según el libro, Seikolau,
es un periodo de tiempo equivalente a 10.105 años terrestres. Seguimos. En verdad, Dios fue misericordioso con ellos y les dio una oportunidad única. Solo Él conoce el destino final de sus actos. A Él se remite toda cosa. Firmado el tratado por ambas partes, los Eduen entregaron a los Pale las naves interestelares, las herramientas, las máquinas y los víveres necesarios para que éstos pudieran trasladarse a la región celeste que les era donada por Dios. Las naves eran viejos modelos a las cuales se les había programado el rumbo previamente sin posibilidad de ser cambiado en el transcurso de la travesía. Decenas de naves, con millares de Pales a bordo, partieron hacia las Paleides situadas también dentro de la zona entregada, siendo estas un apretado hormiguero con más de 150.000 SPAE. Según Eleazar, de este término deriva el castellano esfera. Es el nombre que los Pales le daban a los globos terrestres. Cabe destacar aquí el hecho de que se utilice el término globo que da la idea de mundos huecos. Continuemos. En verdad, esta es la resumida historia de la guerra de los cielos, de los victoriosos y de los que la perdieron ganando una inconmensurable región de los cielos. Eleazar, el primer hombre Eduen sobre la tierra, lo dejó escrito en un primer libro. Cuando ha vuelto como el enviado, el Mesías esperado, lo ha escrito en otro libro explícito. Cuando él dé su anunciación nadie podrá negar la verdad de lo escrito. Él dará pruebas de su ciencia y saber. En ese día nadie podrá decir, yo no sabía, nadie me dijo lo que debía hacer. Él conocerá a los suyos. No hay nada que se le pueda ocultar. Texto extraído de la Bibele. Dios mío. Creador de los cielos y de la tierra. Sabio de lo oculto y de lo atestiguable. Tú juzgarás entre tus siervos en aquello en lo que discrepen. Si quienes son injustos tuviesen todo lo que hay en la tierra y otro tanto además, con ello querrían rescatarse de lo peor del tormento el día de la resurrección. Pero procedente de él se les mostrará lo que no tenían previsto, ante ellos aparecerán las maldades que han cometido, a través de los siglos, y aquello de lo que se burlaban les rodeará.